Hola chicos, bienvenidos a Bioquinal, el canal diseñado para ayudarles a resolver sus dudas. Bien, hoy trabajaremos el ejercicio 5 de la guía 1, es decir, la guía sobre el taller de repaso de energía y sus transformaciones, el cual están presentando dudas y me han pedido que lo resuelva. Bien, el ejercicio aparece después de la curva de calentamiento y la curva de enfriamiento. Entonces, cabe anotar que el ejercicio se resuelve con la información que aparece acá en la curva de calentamiento. Entonces, por eso voy a hacer un breve paréntesis para hacerles una aclaración sobre la curva de calentamiento. Bien, entonces la curva de calentamiento me muestra los cambios de fase por los que pasa una sustancia a medida que se aumenta la temperatura y se hacen los diversos cambios de estado o los cambios de fase. Antes de salir a vacaciones vimos cuáles eran los cambios por los que podía pasar una sustancia y vimos que eran sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, pero también hablamos de una curva de calentamiento donde les mostraba que la curva me da a conocer que existen unos cambios de temperatura que se dan en la sustancia a medida que transcurre el tiempo. Bien, vale hacer la aclaración que estos momentos de la curva donde hay cambio de temperatura se conocen como calor sensible, ¿vale? Calor sensible, ¿por qué razón? Porque está afectando o está habiendo un cambio de la temperatura en esa parte de la curva. Bien, y también me muestra el calor latente, que son los lugares de la gráfica donde no se ven cambios de temperatura. Entonces, ¿dónde vemos calor sensible en la curva y dónde vemos calor latente además de en estos lugares? En el estado líquido vemos calor sensible, aquí vemos calor latente y aquí volvemos a ver calor sensible. Entonces, ¿qué sucede con este calor latente? El calor latente es el punto en el cual la sustancia se encuentra en equilibrio sólido-líquido. Entonces, ¿qué significa? Es como si usted colocara el hielo a derretirse y el hielo no va a hacer cambio de estado hasta que el último bloquecito, pedacito de hielo se convierta literalmente en líquido. Ahí, cuando ya todo esté líquido, entonces empieza a haber un cambio de temperatura paulatino del líquido hasta que vuelve a encontrar otro equilibrio en el cual el líquido pasa a gaseoso y esa temperatura no va a variar hasta que toda la sustancia que se encuentra en el recipiente pase a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esta explicación antes de abordar el ejercicio? Porque el calor sensible se calcula a través de esta ecuación matemática, que es la ecuación de calor que ustedes conocen, las que trabajamos en equilibrio térmico, y también se maneja la ecuación de calor latente en el cual no se observa un cambio de temperatura, por eso no se tiene en cuenta aquí la diferencia de temperatura. Algunos dirán, profe, ¿por qué? Si igual se está hallando calor. Porque si se tuviera en cuenta el cambio de temperatura, esto daría cero. Y cero por esto me daría el calor cero. Y sabemos que si yo estoy calentando un recipiente que contiene una sustancia en estado sólido y voy a hacerla cambiar a este estado líquido o hasta estado gaseoso, es necesario que yo sepa que el calor que yo voy a invertir, el calor total va a ser igual a la suma de calor sensible más calor latente más este calor sensible más este calor latente más este calor sensible. O sea, va a ser igual a la sumatoria de los calores de la gráfica o de los cambios de fase, ¿vale? Entonces, si yo le hago el cambio de temperatura y esto me da cero y lo reemplazo, estaría admitiendo que no se está invirtiendo calor aquí en esta situación, en esta parte de la gráfica, lo cual es erróneo, ¿vale? O sea, es más, si en un ejercicio me piden cuál es el calor total, yo puedo hacer sumatoria de todos los calores dependiendo de lo que me hayan preguntado en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, espero que esto les quede claro porque esto les va a permitir comprender el ejercicio 5. ¿Bien? Entonces, el ejercicio dice que se mezclan 552 gramos de un líquido cuya calor específico es 0,13 calorías sobre gramo por grado Celsius y que se encuentra a una temperatura de 17 grados Celsius. Se combina con un sólido
con una masa de 106,65 cuya temperatura de fusión es 6 grados Celsius y me dieron el calor de fusión de 50 calorías sobre gramo. Entonces la pregunta que me hacen es, ¿cuál es la cantidad de sólido en el momento del equilibrio, la masa del sólido en equilibrio? Entonces, esto significa que cuando, si ustedes se dan cuenta, yo estoy combinando dos sustancias, hay una que está a mayor temperatura y una que está a menor temperatura, esto significa que aquí hay equilibrio térmico. O sea, significa que hay una sustancia que cede calor y hay una que absorbe calor. ¿Bien? Esto sí lo recuerdan, ¿bien? Pero entonces, ¿quién está cediendo calor? El que cede calor va a ser el líquido, en este caso la sustancia que yo tengo a mayor temperatura. ¿Y quién absorbe calor? Entonces, yo quiero que interpreten que si yo tengo un sólido a esta temperatura y que al transcurrir el tiempo, una parte de ese sólido se va a fundir, se va a volver líquido, o sea que va a tomar esta temperatura también, la temperatura 17, porque va a ser parte del líquido que está en el recipiente. Pero en el ejercicio me dicen, y aún así hay una parte que va a quedar sólida en el proceso de equilibrio. Entonces yo debo sumar el calor del líquido que se derritió, digámoslo así, y el sólido que se mantiene, porque al final me dicen, bueno, ¿y cuál fue esa masa? ¿Vale? Entonces, esa masa de sólido que se mantiene. Entonces yo, como calor sensible es igual a masa por calor específico por delta de T, entonces este calor es sensible. Este calor va a ser sensible del líquido, pero también voy a sumar el calor latente del sólido, o sea, calor latente de fusión, porque hubo una parte de sólido que se mantuvo y que se quedó en el recipiente. Recuerden que calor latente es masa por el calor de fusión. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, voy a reemplazar o voy a sacar la equivalencia de Q. Entonces, menos masa por calor específico por delta de T es igual a masa por calor específico por delta de T del líquido que se fundió más la masa por el calor de fusión. Bien, voy a reemplazar los valores, menos masa, que en este caso es 552 gramos, por calor específico que es 0,13 calorías sobre gramo por grado Celsius, por delta de T, que sería temperatura final 6 grados Celsius, menos temperatura inicial, que era 17, es igual a la masa de la cantidad de líquido que se fundió, que no la conozco, de sólido que se fundió, que no la conozco, sería la masa del ese líquido que se fundió a partir del sólido, el calor específico que sería el mismo 0,13 calorías sobre gramo por grado Celsius, porque es la misma sustancia, por delta de T, que sería 6 grados menos 17, más, ¿cierto? Más la masa, que en este caso serían los 106,65 gramos, menos la masa del líquido que a partir del sólido se fundió, por del calor de fusión, que en este caso sería 50 calorías sobre gramo. Este es el planteamiento del ejercicio. Entonces, chicos, los invito a que vean la segunda parte